Chapter 22. Solo había silencio a su alrededor, no había sonido alguno que llegara hasta él. Aferrándose al frágil cuerpo de Ravel, el joven castaño levantó su mirada para encarar al artífice de ese acto de crueldad. Sus ojos estaban fijos contra los de Balí. Con suavidad dejó el cuerpo de la chica en el suelo. Pronto se dio cuenta de que el mundo perdía color. Su único interés era aquel que intentaba arrebatarle lo más importante para él en ese momento. Ignoró inclusive el hecho de que sus compañeras de corte se abalanzaron para verificar el estado de su rey. Así había dejado de sanar las heridas de Gabriel por petición de la misma, para enfocarse exclusivamente en atender a Ravel. La joven portadora del builig de Alin quitaba con rapidez las ropas de la pequeña Fenex, dejando al descubierto la herida sobre el corazón de la misma. Fue cuando se llevaron una amarga sorpresa. Una aura negra estaba sobre la misma como una capa protectora, evitando que el poder de regeneración en la familia de los Fenex actuara sobre el daño recibido. Pronto como llevó su oído a la boca de la chica, esperó unos momentos y pudo suspirar de alivio. Aún respiraba débilmente, con una extraña determinación en los ojos. Asia Argento libraría su propia batalla para regresar a su querida amiga y rival a la vida. No importa cuánto lo intentes. Una voz provino de aquella arma que flotaba alrededor de Balí. Una herida causada por mi hoja es muy difícil de sanar y menos una que golpeó directamente a su corazón. No me importa. Asia miraba con rencor a aquella espada. Voy a traer a Ravel Chan de vuelta. El arma se mantenía estática en el aire, pudiendo permitirles apreciar a detalle su forma. La hoja era de fino color plateado, con inscripciones rúnicas inteligibles por el tiempo en que duró guardada. La guarnición tenía una forma muy elaborada con detalles en un fino carmesí, simétrica en su totalidad. Dos puntas sobresalían de los lados y se conectaban con la hoja, dando la sensación de que eran una sola parte. La empuñadura era del largo necesario para ser tomada con ambas manos, cubierta de un cuero negro y lustroso. El pomo del arma era una enorme piedra de rubí que brillaba encantadoramente al resplandor de la luna. Será imposible que lo logres a tiempo. La espada recobraba su forma humana. ¿Está bien con eso, Balí? Sí. Clarent, el joven Lucifer miraba con desgana a la figura del Sekir Yuntai. ¿Lograste con tu objetivo? Clarent simplemente negó con la cabeza molesta, a lo que el peli plateado encontraba gracioso. Nuevamente prestaba su atención a Issei, quien empezaba a acercarse al lugar donde se encontraba parado. Veo por fin ganas de querer enfrentarme. El Akuryukou se mostraba complacido con el resultado. ¿Y bien que dices desatamos el infierno sobre la tierra? Por mí que la tierra se hunda en las llamas de la destrucción. Issei contestaba de manera despectiva, solamente quiero matarte Akuryukou. Ja, 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 eso es Sekir Yuntai. El joven peli plateado se agarraba el cabello mientras detrás de él aparecían dos alas de luz. ¿Qué opinas, Albion? ¿Quieres saciar tu rabia con él? No apruebo lo que has hecho. Una voz provino de las alas la cual sonaba molesta. Esta vez te excediste, Balí. ¿Crees que me importa lo que pienses? El descendiente del Lucifer original contestaba con desdén, tengo un objetivo en mente y lo sabes muy bien. Los ojos de Balí se mostraban fríos al encarar al que sería su enemigo. Sir Zetch miraba con sorpresa lo que ocurría frente a él. Pronto se sintió agitado por lo que estaba a punto de ocurrir. Levemente se acercó a su compañera Mao, para susurrarle al oído. Acción que fue vista por el líder de la facción del cielo, quien discretamente se acercó para escuchar con atención lo que ambos demonios pretendían. Serafall, ¿sabes lo que pasará si esos dos se enfrentan? El pelirrojo estaba inusualmente serio. Lo sé. La peli negra, quien ostentaba el título de Leviatán, miraba fijamente al Sekir Yuntai. De ser necesario mataremos a Issei-kun. Será nuestra última opción. El Lucifer carmesí asentía quedamente. Antes de que hagan algo precipitado, la voz de Michael interrumpía los planes de ambos Maous. Hay alguien que podría ayudarnos un poco en toda esta locura. Con un poco de intriga ambos demonios miraron al rostro de Michael mientras este sacaba un teléfono de entre sus ropas, cosa que llamó la atención de todos aquellos que estaba alrededor de él. El serafín deslizaba su dedo sobre la pantalla buscando un número en particular. Una vez que lo encontró procedió a contactar al dueño de la línea. En una de las tantas bibliotecas en el paraíso sumida en un mar de libros y pergaminos se encontraba la antigua asistente de Odín, la valquiria Rosueise, preocupada por la nueva asignación que tenía que cumplir. Terminó solicitando ayuda a Michael, quien amablemente le permitió que se alojara en el paraíso mientras encontraba el momento apropiado para explicar su situación ante el Sekir Yuntai. Todo ese tiempo lo ocupó en saciar una de sus aficiones, el cual era estudiar diferentes tipos de magia, así que con un permiso especial dado por el líder del cielo, la joven peligris se pasaba horas y horas estudiando dentro de la biblioteca. Con el paso de los días había logrado comprender el mecanismo de la magia celestial e inclusive combinarla con su magia nórdica.
Al menos si no lograba desposarse o permanecer como concubina del actual Sekir Yutei, podría ejercer como sanadora para cualquiera que necesitase sus servicios. Bien, ese sería un buen plan de vida, comentaba en voz alta Rosueise llamando la atención de varios ángeles alrededor de ella. Debería de implementar buenas tarifas para obtener el apoyo de varios clientes al menos mientras me hago de renombre. Fue entonces cuando su celular sonó con la canción Study décimo Study actual ending de Kamen Rider Dragon, lo cual hizo que la joven Valkyria se sonrojara al notar que el resto de los ángeles le mirara con gracia. Pero si es, Rosuei se miraba con sorpresa al notar que era el número de la línea personal de Michael. Michael-sama, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos un grave problema. La voz del serafín sonaba bastante preocupado, y quizás seas la única que pueda ayudarnos. Necesito que vengas a la academia de Kuo de inmediato. El ángel sonaba apurado. No quiero presionarte, pero es posible que el destino del mundo penda de tus manos. De acuerdo, voy saliendo. La Valkyria sudaba frío ante las últimas palabras del serafín. ¿Qué es lo que habrá ocurrido en la reunión? If Life 22. El camino de la destrucción, la determinación de una solitaria princesa. Arthur Pendragon despertaba en su habitación completamente desorientado, sentía un dolor en su abdomen. En ese momento recordó que Clarent le había lastimado e intentó reincorporarse para revisar sus heridas. Se abrió su camisa para confirmar que tenía puesto vendajes. Estos estaban completamente limpios. Suspiró aliviado al notar que su herida había sanado. Lo que la peli plateada había dicho fue verdad. Con el tratamiento apropiado su vida no corrió peligro. Arthur-sama. Una suave voz llamó la atención del joven líder de la casa Pendragon. Fijó su mirada para reconocer a la sirvienta que le estaba hablando. Por fin ha despertado. ¿Sara? El rubio se sorprendió al notar la presencia de la más reciente adición a la casa Pendragon. ¿Cuánto tiempo dure dormido? Casi una semana, mi señor. La amiga de Irina se acercó lentamente hacia su amo. Elaine-sama le ha estado cuidando todo este tiempo. La joven sirvienta señalaba a un lado de Arthur, quien con lentitud miró el cuerpo dormido de su novia. Lentamente acarició el cabello rubio de la ama de llaves, notando unas pronunciadas ojeras en su rostro. ¿Tan mal estaba mi herida? El rubio preguntaba a la sirvienta mientras continuaba contemplando el rostro de su amada. No era que estuviese mal, Sarah contestaba con un poco de consternación en la voz, más bien era muy difícil de sanar. Tuvieron que combinar varias técnicas de sanación para poder tener un avance. Entiendo, el descendiente de King Arthur comprendía un poco el poder de aquella espada. Muchas gracias por ayudar a Elaine a atenderme. No, no es mi deber. La joven Campbell negaba con la cabeza. Ustedes me acogieron cuando fui excomulgada, es normal que regrese parte de lo que han hecho por mí. Irina tenía razón contigo. El rubio sonreía levemente, pero aún así te debo de agradecer. Si no es mucha molestia, ¿podrías traerme algo de comer? Claro que sí, milord. ¿Suficiente para dos? Sarah preguntaba con cortesía esperando una respuesta por parte de su amo. Sí, suficiente para dos, el joven respondía mientras la joven sirvienta asentía levemente. Viendo cómo se alejaba no pudo evitar sentirse preocupado ante la peligrosidad de Clarent. Estaba seguro que aquella espada causaría problemas a futuro a cualquiera que se cruzase en su camino. Solamente le quedaba rezar para que las cosas terminaran de una buena manera. Caminando de manera errática se encontraba la alfil renegada Kuroka. La Nekosou tenía un aspecto deplorable. El lustroso kimono negro presentaba bastante daño. Su piel, que había permanecido intocable en otros enfrentamientos, ahora presentaba heridas profundas. Pero quizás lo más dañado era su orgullo. Aquel ángel caído que se había interpuesto entre ella y su objetivo había probado ser, a pesar de ser más débil que ella, una verdadera amenaza. El joven había hecho gala de tácticas un poco engañosas, pero a los ojos de la peli negra habían sido útiles en su contra. Ella misma sabía que en el campo de batalla no existe el honor. Se apoyó en una pared cercana para recuperarse un poco, se acarició levemente los labios y una sonrisa altanera adornaba su adolorido rostro. Ese último movimiento fue cruel, Cuervo-kun, pensaba alegremente la peli negra, pero ese beso ha sido el mejor que me han dado. En el clímax de la batalla, ambos contendientes estaban lo más parejo posible, pero Kuroka tenía la mejor mano. Usando el senjutsu que había perfeccionado, lograba sanar sus heridas con mayor velocidad, mientras que su oponente ya mostraba agotamiento por la pelea. Fue entonces que el chico se lanzó sobre una curiosa y sorprendida Kuroka, tomándola de los brazos le plantó un candente beso, que al final le permitió utilizar una potente descarga eléctrica que dañó gravemente el cuerpo de la alfil, a tal grado que la dejó inconsciente. Gracias a eso la barrera que estaba siendo sostenida por su poder cayó irremediablemente. Parece ser que te quedaste prendada de un pajarito. Una suave y tranquila voz llamó la atención de Kuroka. Jamás pensé en verte así de patética.
Siempre hay una primera vez, la peli negra contestaba con una mezcla de gracia y desdén en contra de la otra persona. ¿Y qué haces aquí? Simplemente aliviando un poco de aburrimiento, la enigmática figura contestaba tranquilamente, debo decirte que debes de apurarte porque Bali ejecutó su plan y si todo sale mal bueno no necesito decírtelo. Solamente me tomará un par de minutos recuperarme. Kuroka se recostaba un poco en el suelo, de ser necesario traicionaré al estúpido, para proteger a Shirome. Siempre me han causado gracia los lazos familiares. Nuevamente la voz comentaba con tranquilidad, bueno seguiré viendo mi espectáculo, cuídate entonces. La presencia de la figura desapareció del lugar mientras que la Nekosou comenzaba a trabajar en sus heridas. Necesitaba apurarse para reponerse y apresurarse a llegar donde estaban Bali y el Sekiryutei, porque donde los dos dragones celestiales se enfrenten solamente queda la destrucción a su paso. Asia estaba pasando por el peor momento de su vida, se había propuesto en mantener con vida a su rey, pero aquella acción se estaba volviendo una proeza imposible de lograr. Cuando por fin la herida daba señales de cerrar el aura que le rodeaba reabría la carne como si los esfuerzos por curarla nunca hubiesen ocurrido. Rey ya se había acercado y empezó a tratar la herida con su propia magia curativa, pero de alguna manera también esta era negada. En teoría dos magias aplicadas al mismo tiempo no podían tratar la misma afección, tenían que alternarse para tratar la herida, pero las reservas mágicas de ambas alfiles se estaban drenando rápidamente. Alrededor de ellas el resto de sus compañeros se habían arremolinado para crear una defensa en contra de cualquier intento de la Kuryukou por evitar de que lograran su objetivo. Pero eso no evitaba que todos se sintieran preocupados por el Sekiryutei. Issei ya estaba a una distancia cercana a Bali, la mirada que poseía el joven era muy extraña, cosa que alertó los sentidos del descendiente de Lucifer. Bost. Dime una cosa, Yodou Issei, el peli plateado miraba fijamente a su oponente, ¿por qué es tan importante para ti esa chiquilla? Aun si te lo dijera no lo entenderías. La voz del castaño era fría y áspera, no tengo deseos de conversar contigo que no querías que nos matáramos. Perdón por hacerte esperar. Bali sonreía con arrogancia, comencemos entonces. Con una sonrisa de triunfo el demonio peli plateado se lanzó en contra de Issei, con rapidez lanzó un golpe directo al rostro del castaño, quien sin inmutarse recibió el impacto. Bali vio como este tomaba su brazo y lo proyectó en contra del suelo. Justo antes de caer logró evitar el impacto, torciendo su cuerpo en el aire, revirtiendo el agarre haciendo que ahora fuese el castaño quien impactara en contra del suelo. Sin darle tiempo de reaccionar pateó su costado izquierdo haciendo que se arrastrara por el sucio suelo. Issei escupió un poco de sangre por la boca, producto del daño recibido por parte del peli plateado. Nuevamente recibió otra patada pero esta vez en el abdomen, dejándolo sin aliento. Apretó sus dientes tratando de aminorar el dolor que sentía. Fue entonces cuando una serie de golpes cayeron sobre su cuerpo. Bali mostraba superioridad en sus ataques, marcando la distancia que había entre ellos dos. Issei por su parte soportaba el dolor, era como si no le importara recibir daño en su cuerpo. Bost. Sé que no es de mi incumbencia. La voz de Drake llegó a la mente de Issei, pero ¿por qué no te estás defendiendo? Dime Drake, ¿cómo activo el Juggernaut Drive? El joven solicitaba algo irracional. Eso es algo que no necesitas saber. El dragón Gales dependía a su portador. ¿Acaso pretendes terminar con tu vida? Mi vida terminará cuando Ravel muera, respondía con calma el joven castaño, no antes y no después, pero te prometo que me llevaré a este hijo de perra conmigo. No me vengas con estupideces. Drake se mostraba molesto. ¿Sabes cuántas veces he visto esa reacción que tienes? ¿Sentimental? El castaño preguntaba sarcásticamente, simplemente cumpliré con nuestro destino. Bost. Siempre con la misma expresión de arrepentimiento, tristeza y odio. El dragón se agitaba dentro del Boosted Gear, como una maldición que los consume no importa cuántas veces lo intentarán. La voz del legendario dragón mostraba un tono de tristeza, jamás pudieron irse con una sonrisa de satisfacción. No me importa lo que digas, yo solamente quiero que el Kuryukou desaparezca del mundo. Issei comenzaba a responder a los ataques de Bali, si no piensas ayudarme ¿qué importa? Tú simplemente serás heredado por el siguiente incauto. Y al final se verá arrastrado por este estúpido destino. Pero no tiene que terminar así. El dragón contestaba realmente molesto, ella aún no ha muerto, tus amigas hacen lo imposible por mantenerla con vida, no dejes que la ira te consuma. Bost. Esa es la respuesta, ¿no es así? Issei sonreía tranquilamente, mientras que el dragón guardaba un silencio sepulcral. Dejar que la ira me consuma, si eso sirve para matar a este desgraciado no me importaría hacerlo.
Veo que por fin comprendiste, Valide tenía su arremetida, sí, es como tú dices, la ira es la clave para el poder absoluto, si quieres puedo motivarte más, tal vez la portadora del Builig de Alin o tu amiga de la infancia. El castaño mantuvo el silencio ante las amenazas de descendiente de Lucifer, el escuchar la arrogancia de su voz, la frialdad con la que se dirigía hacia él, la manera tan ruin y despiadada de sugerir al siguiente víctima para que el joven se enfadara. Valí notó como la sombra del cabello de Issei ocultaba sus ojos, pero no necesitaba verlos para saber que su estado mental estaba llegando al punto de quiebre. Clarent miraba tranquilamente la interacción entre los dos portadores de los dragones celestiales, a ella realmente no le importaba mucho el deseo de Valí. Lucifer peleaba a su lado porque el actual Sekir Yutei era el dueño de Excalibur Absolution. Pero tampoco le desagradaba la idea de ver cómo ese joven sucumbía ante las amenazas de su oponente. Sonriendo maliciosamente emprendió una carrera hacia el grupo de demonios que protegían a las dos alfiles y al moribunda Ravel. Sin esperar una orden de su nuevo maestro, se convirtió de nuevo a su forma original y atacó a la persona más cercana a ella. Issei miró con angustia cómo aquella espada acortaba la distancia entre ella y su nuevo objetivo. Irina. La voz del castaño alertó a la portadora de Excalibur Mimic. La castaña vio cómo aquella espada se acortaba la distancia entre ella y su desprotegido pecho, con un rápido movimiento Kiba desvió la hoja de Clarent con su Sword of Betrayer, evitando que la tragedia se repitiera nuevamente. Issei respiraba aliviado al ver cómo sus amigos podían protegerse entre ellos, el problema sería el tiempo que lograrían mantener la situación. Clarent aún en su forma de espada reinició sus ataques en contra de los demonios, obligándolos a defenderse en contra de aquella espada la cual no daba oportunidad de descanso. ¿Qué esperas para por fin liberarte de esas cadenas? El Akuryukou comentaba tranquilamente, ¿que muera alguien más? Issei apretaba sus puños en señal de frustración. Bright guardaba silencio evitando decirle la manera de activar la forma más poderosa de su Sacred Gear, a pesar de que sus compañeros hacían lo posible por defenderse. Pronto los ataques de Clarent empezaban a surtir efecto y heridas leves aparecían en los cuerpos de los demonios que protegían a Asia, Reya y Ravel. Bost. 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 Los ojos de Issei mostraron una frialdad nunca antes vista en el muchacho, pronto desataría la ira que estaba conteniendo muy dentro de su ser. A unas cuantas calles de la escuela Dulio y Griselda, se apresuraban para llegar a su destino, desde hacía unos instantes Ai mostraba un comportamiento extraño y errático. Como si algo le preocupara mucho, ahora estaba acunada en los brazos de Griselda temblando vigorosamente. ¿Qué estará ocurriendo para que la pequeña se comporte así? Dulio se mostraba completamente preocupado. No lo sé, padre. La madre de Zenobia compartía el sentimiento de preocupación. Lo que presiento es que algo muy malo va a ocurrir en estos momentos. Oni-chan, hace mucho frío. Ai balbuceaba incoherencias mientras se aferraba más al cuerpo de Griselda. Kuroka recuperó la conciencia, su cuerpo se encontraba en un mejor estado gracias a la energía proporcionada por el Senjutsu, pero pronto sentía como un frío recorrió su cuerpo, algo antinatural para una demonio como ella. Presintiendo lo peor se apresuró para llegar al lugar donde Valí Lucifer estaba luchando, sabía que si no se encontraba presente pronto algo malo ocurriría en poco tiempo. A lo lejos aquella figura que conversó con Kuroka miraba con expectación el cómo se estaba desarrollando los eventos, no podía negar que estaba curiosa de ver cómo se enfrentarían sus dos congéneres encerrados dentro de esos Sacred Gear. Por mucho tiempo había visto las batallas de ambos dragones celestiales con bastante cuidado. Solamente dos de los Sekir Yutei había demostradose lo suficientemente habilidosos para poder explotar las capacidades del guante del dragón emperador rojo, mientras que el resto sucumbía ante la maldición que contenía aquel regalo de Dios. El viento amenazador acariciaba su cabello con delicadeza, cosa que le causaba gracia, a pesar de que tener sentimientos era algo poco común en su personalidad. Tanto tiempo esperando el momento para poder regresar a la nada hizo que cambiara drásticamente. Ahora encontraba fascinante el cómo este nuevo Sekir Yutei estaba a punto de superar a los dos usuarios más fuertes, pero ahora sentía segura de que lo lograría. Aún en la oscuridad puede brillar la luz, el misterioso espectador comentaba con una discreta sonrisa, solamente necesitas caer un poco más para hacerla brillar con intensidad.
El suelo bajo ellos empezaba a temblar con fuerza. Asia y Rey habían contenido su asombro al mirar cómo esa espada atacaba sin cuartel a sus amigos, quienes mantenían una férrea resistencia, a sabiendas de que si alguno era herido mortalmente ninguna de las dos alfiles estaría en condiciones de ayudarles. El sudor escurría libremente por los rostros de ambas jóvenes. Deseaban negar de que estaba perdiendo esta batalla, pero todo indicaba que lo único que lograban era mantener el estado moribundo del Ravel. Se sentían un poco mal, por prolongar la agonía de la pequeña Fenix. Pero necesitaba encontrar la manera de restaurar la salud de Ravel a toda costa. Clarent pronto chocó con una poderosa barrera mágica. Rias y Sona se había unido a la protección de su amiga caída. Sus hermanos mayores habían detenido sus deseos para que se unieran a la protección de la pequeña rubia. Los motivos lo conocían muy bien, a pesar de ser sus líderes también eran sus familiares, pero en este momento ambas jóvenes habían decidido desobedecerles. Asia, ¿cómo se encuentra Ravel? Al pelirroja preguntaba con suma preocupación en su voz. No importa lo que hagamos, al portadora del Duilig de Alin respondía con lágrimas en los ojos, la herida se reabre cada vez que avanzamos un poco. Si pudiéramos usar los hechizos al mismo tiempo, Reya ya mostraba señales de agotamiento mágico, pero me temo que si lo intentáramos interferiría con Asia-san y su Duilig de Alin. Balance Breaker. Esas dos simples palabras hicieron que todo el mundo prestara atención a los dos portadores de los dragones celestiales. La armadura roja del dragón Gales hizo acto de aparición sobre el cuerpo de Issei, pero extrañamente la voz de Drake no podía escucharse en ningún lugar. Eso era señal de para sentirse preocupados e incómodos. La más afectada era la pequeña Koneko, quien temblaba ante la figura de Issei. No solo ella sino todos los que presenciaban la transformación estaba con los nervios crispados. Bien, muy bien, Valí aplaudía la presencia de Issei, quien demostraba un aire frío a su alrededor. ¿Te parece si me visto de la misma manera? Sin dar una orden vocal su cuerpo fue cubierto por una armadura similar a la de Issei, blanca en su totalidad con detalles dorados en los hombros y en el área de abdomen. La figura de ambos Balance Breakers era abrumadora, la energía que despedían hacía que el ambiente alrededor de ellos cambiara en su totalidad. No había un punto de comparación entre ambos, pero lo que más les preocupaba a las chicas cercanas a Issei es que su presencia no inspiraba nada, como la vez que portó la armadura en contra de Cocabiel. Divine Dividing Scale Mail, la voz de Valí se escuchó detrás del yelmo de la armadura. No me decepciones Sekiryutei. Akuryukou. Con ese grito el castaño se lanzó en contra de su oponente. Los líderes miraban impasibles la batalla que se estaba realizando frente a sus ojos. Dos saetas de luz, una roja y otra blanca, rompían con el equilibrio y la calma de la noche. Los sonidos de los embates que daba eran perceptibles a la distancia. Serafalla se había encargado de mantener la barrera que Kateria había levantado para aislarlos del resto de la ciudad. Su única preocupación era si ésta resistiría a la potencia de la batalla de ambos dragones. Su rostro mostraba pesar ante los motivos en los que se había iniciado todo esto. ¿Cuál era la ambición de ese chico para obligar al pequeño Issei a pelear? Esa era la pregunta que se hacía la joven peli negra. El resto solamente estaba esperando el momento para actuar. Era triste saber que la única manera de evitar un mayor daño era eliminando a uno de los dos, para que el otro saciara su sed hasta la aparición de un nuevo portador. El objetivo más viable era el joven castaño. Frente a ellos apareció un círculo de teletransportación inusual, al menos en esta parte del mundo. Claramente se trataba de magia nórdica. Emergiendo de él, la figura de Rosueise se hizo visible ante la mirada incrédula de alguno de ellos, mientras que Michael y Jopiel por fin se mostraban aliviados ante todo el asunto. Me he apresurado a responder a su llamado Michael-sama. La peligris se inclinó en señal de respeto. ¿En qué puedo ayudarle? Dime una cosa, ¿lograste completar tu investigación? El líder del cielo tomó de los hombros a una preocupada Valquiria. Si lo he logrado, Rosueise asentía rápidamente. Logré combinar las magias nórdicas con las celestiales. Bien hecho. Jopiel. Michael se dirigió a su compañera Serafín. Lleva a Rosueise donde se encuentra Ravel. De acuerdo, Michael-sama. La Serafín acataba la petición de su líder, Ros. Sígueme. Ambas mujeres partieron al lugar donde los demonios se defendían de Clarent. Jopiel entonces sacó una docena de lanzas de luz, atacando sin cuartel a aquella espada, la cual se movió para evitar algún daño considerable. Los demonios estaban sorprendidos al ver cómo la Serafín se encargaba con facilidad de aquella molesta atacante. Gabriel mira con un deje de celos, pero también de orgullo al notar el increíble poder de su antigua subalterna. ¿Estás molesta? La voz de Azazel llamó la atención de Gabriel. No lo estoy del todo. La rubia denotaba cierta decepción en su voz. Me siento dolida por mi nivel actual.
Todos pasamos por lo mismo. El líder de Grigori miraba a su hermana con cierta compasión. Tus poderes regresarán con el tiempo, pero te digo un secreto. ¿Cuál? Gabriel mostraba cierta curiosidad por las palabras del su congénere. Tal vez debas reencarnarte como demonio. La ángel caído miraba con sorpresa a Azazel. Eso aceleraría el proceso para que recuperes tu poder. La rubia ocultaba su risa con su mano. Ya había considerado esa opción. De hecho ya elegí a quién voy a servir. El hombre sonreía ante el ánimo que presentaba Gabriel. La mujer ya había considerado una opción viable para recuperar su antigua gloria. No necesitaba indagar mucho para saber quién sería su nuevo amo. Cruzándose de brazos contemplaba la lucha de poderes que se desarrollaba en el cielo sobre la academia. Sabía que Sircex y Serafall estaban preocupados por el estado mental del Sekir Yutei. De hecho él también lo estaba. El odio era un sentimiento muy fuerte, capaz de lograr cosas más allá de las capacidades propias del individuo, y en caso de los usuarios de los Sacred Gears era como un veneno que les intoxicaba para obtener un poder mayor. Comprendió entonces la importancia de Ravel Phoenix. Ella sin lugar a dudas era lo que mantenía calmado Yodo Wisei. Supongo que estás apostado por ello. El líder de Grigori miraba con atención cómo su esposa y la Valquiria se acercaban al grupo de demonios. Bien, Michael, yo apostaré por la otra princesa. Gabriel, toma eso. El ángel caído le cedió un vial de lágrimas del Fénix. Cuando llegue el momento úsalo y enfrenta a Bali. ¿Por qué quieres que haga eso? Gabriel miraba con duda al pelinegro. Porque una persona necesitará tu ayuda hasta que la princesa Fénix despierte y calme al dragoncito. Azazel sonreía divertido mientras miraba hacia una de las arboledas. Parece que un lindo gatito se está acercando. Issei atacaba con ferocidad a su enemigo. El Akuryukou se defendía bastante bien a los golpes del castaño. Parecía que no le importaba el dolor que sentía al recibir los impactos sobre su cuerpo. El cielo en estos momentos era su campo de batalla. Las alas de Divine Dividing brillaban con majestuosidad, dejando una estela azul por donde pasaba, mientras que Issei hacía lo mismo con la energía demoníaca que desprendía su cuerpo. Este no es todo tu poder. La voz arrogante de Bali resonaba por los cielos. Ni estás cerca de lo que fuiste en contra de Cocabiel. Cállate. Contestaba el castaño con molestia en su voz. La armadura blanca se enfrentó a la roja nuevamente. El puño de Akuryukou golpeaba sin cuartel el yelmo de la armadura roja. El castaño resistía bien los golpes gracias a los incrementos de poder. Se sentía confiado por el simple hecho que con el tiempo superaría al arrogante de Bali Lucifer. Nunca preguntaste el nombre de mi Sacred Gear. El descendiente de Lucifer se detuvo unos instantes. No necesito saberlo. Issei contestaba mientras trataba de golpear nuevamente a su enemigo. Simplemente debo matarte. Divide. Tras esa palabra el castaño sentía como parte de su poder decrecía con rapidez. Su puño fue detenido con facilidad por el otro portador de los dragones celestiales. Bali se imaginaba la sorpresa en los ojos de Issei, saboreando la desesperación y el hecho de que él tenía la mejor mano en todo este enfrentamiento. ¿Qué ocurrió? El joven Sekir Yutei no daba crédito a lo que sucedía. Es su poder, sorpresivamente dragable nuevamente, la capacidad de disminuir la mitad del poder de su oponente cada 10 segundos. ¿Quieres decir que estuvo jugando conmigo? El miedo en la voz de castaño alertó a su enemigo. Así es. Bali apretaba el puño de Issei. Divine Dividing me permite quitarte la mitad de tu poder y agregarlo al mío, con fuerza jaló al Sekir Yutei para plantarle un golpe directo en su abdomen, pero sé que esto no es un problema para ti. La sangre salió despedida por las uniones del yelmo del Boosted Gear, indicio del daño que recibió Issei por parte del golpe del peli plateado, pero allí no terminó su arremetida. Con fuerza continuó golpeando la armadura del balance breaker. Sintiendo como su cuerpo le dolía por completo cada golpe, tenía una potencia tal que hacía palidecer lo que sintió en contra de Cocabiel. Divide. Cada golpe iba acompañado por aquella horrible palabra a los oídos del ahora indefenso castaño. Pronto la sangre caía libremente por la armadura. Bali tomó del cuello a Issei mirándolo fijamente. Los ojos amarillos del yelmo de Divine Dividing eran amenazantes. La luna resaltaba la majestuosidad que portaba aquel balance breaker. Muy patético. Bali hablaba quedamente. Ella en verdad no te importaba, no la amabas lo suficiente como para desatar toda tu furia. Cállate, el joven castaño contestaba con debilidad. No tienes derecho de hablar de eso. ¿Derecho? Apretó con fuerza el cuello de Issei. En el momento de que mi espada atravesó su corazón, tuve el derecho de cuestionar tu amor. ¿Amor? El joven desvariaba por el daño recibido.
Con fuerza valía rojo a Issei contra del suelo, con el impacto el balance Breaker perdía todo su poderío, la armadura roja se rompía en pedazos mientras la sangre de su portador se mezclaba con los trozos, sus ojos castaños miraba al cielo nocturno, dolía el hecho de que ese maldito le cuestionara algo tan vital para él. Ravel era su mundo, su razón para vivir, continuar caminando hacia su futuro. Apretó su mano, se incorporó con lentitud, sus ojos lentamente habían perdido todo el brillo, dejando solamente un cascarón vacío que ardía en deseos de venganza. No lo hagas, mocoso. La voz del dragón celestial sonaba preocupada, tu cuerpo no lo resistirá. Yo, aquel que despertará. Aquellas palabras salieron sin vida de la boca de Issei. Justo en la entrada en la academia, Tulio y Griselda miraron con preocupación cómo el pequeño cuerpo de Ai se convulsionaba furiosamente, las lágrimas salían de sus ojos señal del terrible dolor que estaba experimentando. Oni-chan, la pequeña espíritu vociferaba entre sus espasmos, no por favor. Koneko empezaba a temblar ante la presencia que empezaba a despedir el cuerpo maltrecho del castaño, mientras que todos miraban con terror y asombro el poder que empezaba a despedir el Sekiryutei. Soy el dragón celestial que robó los principios de la dominación de Dios. El cuerpo de Issei era nuevamente envuelto en su armadura roja. Tiene que haber una forma de evitar esta estupidez. Drai daba señales de tratar de contener lo que fuese a ocurrir. Yo me burlo del infinito y me preocupa el sueño. Varias orbes de luz emanaron de las esferas de la armadura, comenzando a danzar alrededor del cuerpo del castaño. Rías miraba con sorpresa y miedo como aquel chico que conoció hacía no más de medio año, quien solamente se preocupaba por vivir tranquilamente sin ninguna preocupación por las facciones rivales, enemigos destinados, compromisos matrimoniales o complots para reiniciar una guerra milenaria. Que quizás ella misma le arrebató un posible futuro con una esposa e hijos, llegar a la vejez mirando a sus nietos. Estaba emanando un aura tan amenazante que ella misma parecía temblar de miedo, pero por alguna razón no podía apartarse de allí. Sabía que tenía que presenciar esa situación de principio a fin, ya que ella sin lugar a dudas fue la detonante de toda esta pesadilla. Ise, la voz de la pelirroja denotaba culpa. Rosue se miraba con atención la herida causada por Clarent, no había visto algo similar en mucho tiempo, de hecho en sus años de servicio como Valkyria nunca había experimentado esa clase de maldiciones, tal vez su abuela sí lo hubiese hecho. Las miradas expectantes de las dos alfiles, quienes había empezado a tratar la herida de la prometida de Issei se posaron sobre ella, mientras que Peli Plateada Valkyria continuaba sumida en sus recuerdos. Gaebuide, susurraba Rosueise con sorpresa, este tipo de heridas son propias de Gaebuide. ¿Gaebuide? Tanto Reya como Asia preguntaba con curiosidad. La rosa amarilla de la mortalidad, la Valkyria comentaba segura de su respuesta, una lanza sagrada en la mitología irlandesa, sé cómo tratar la herida pero hace falta una persona más. ¿En serio puedes sanar a Ravel-chan? La portadora del Builig de Alin no evitaba derramar lágrimas de alivio, debemos avisarle a Issei-san. Eso será imposible, la voz de Irina era seria e intranquila. La amiga de la infancia estaba expectante a la batalla, en su corazón sentía una opresión que le sofocaba enormemente, la apariencia de Issei era algo que no quería ver fijamente, pero apartar su mirada sería como traicionarle a él y a su corazón. Instintivamente preparó su fragmento de Excalibur para defenderse ante la terrible premonición que aquejaba en su mente. No creo que nuestras palabras le lleguen, una expresión de derrota se asomaba en el rostro de la portadora de Durandal, estoy empezando a tenerle miedo. Yo me convertiré en el dragón rojo de la dominación. El cuerpo del Sekiryutei estaba cambiando de apariencia mientras que Bali miraba complacido lo que Issei estaba por desatar. No dejaré que lo haga Shodo Issei. Las palabras del dragón celestial denotaban el dolor que sentía en estos momentos, no permitiré que sigas el camino de la destrucción. Pronto la pareja de exorcistas arribaron al lugar donde se llevaba la reunión. Sus ojos no daban crédito a lo que veían ante ellos, los ojos de la pequeña Ai se posaron en los de la figura de su querido Oni-chan, el dolor que soportaba era evidente, a estas alturas ella ya debía de haber colapsado y perdido la conciencia. Pero de alguna manera se mantenía firme. One-san, la pequeña Ai llamó la atención de Griselda, por favor lléveme hasta donde están mis amigos. Es muy peligroso, la madre de Zenobia trataba de negarse pero la determinación del espíritu era aún mayor. Hay que llevarla. Tulio tocaba el hombro de su compañera, no te preocupes si pasa algo, utilizaré mi balance breaker.
Suspirando abatida, Griselda se apresuró a llegar hasta donde se encontraban reunidos los jóvenes espectadores de la batalla, reconoció la figura de su hija adoptiva quien traía en sus manos a Durandal y la expresión en su rostro era una de total derrota, no por haber perdido esta batalla, sino porque una persona importante en su corazón estaba a punto de caer en los abismos de algo más ruin. Te hundiré en las profundidades del purgatorio escarlata. El grito que soltó Issei parecía más el alarido de una bestia sin razón. Oni-chan. Ai gritó fuertemente alertando a todos los que presenciaban la transformación del castaño, detente. Ignition. Fue lo último que logró decir Drake antes de perder su conciencia. Por primera vez en los eones de su vida, Otis la diosa dragón sentía sorpresa y a la vez temor, su rostro reflejaba aquellas dos sensaciones que evidentemente experimentaba con gozo, nunca antes había visto tal espectáculo, ni siquiera se conmocionó al presenciar el Ainz of Power, pero esto era completamente diferente, una columna de llamas negras se alzó por el cielo, el calor era abrasador, pero indudablemente el hecho de que esta nueva clase de singularidad devoraba la luz alrededor de ellas, Valí dio unos pasos atrás sorprendido por tal demostración, Rías y el resto de los amigos más cercanos de Issei sentían como su corazón se partía en pedazos. El sonido de una respiración emanaba de la columna y después de eso un grito innatural resonó en los alrededores, haciendo que todos temblaran en las fibras más íntimas de su ser. Lo que salió de allí fue algo que recordarían por el resto de sus vidas y quizás sería parte de sus más horrendas pesadillas. La armadura era completamente negra en su totalidad, las orbes que alguna vez fueron de un hermoso esmeralda ahora irradiaban brillo violeta, horribles picos adornaba su espalda, mientras que los ojos del yelmo brillaban con un amenazante carmesí, todo eso mientras las llamas negras danzaban amenazadoramente en su brazo izquierdo. Groaark. Un grito bestial salió del yelmo haciendo que varios de los presentes se atemorizaran más. Pronto los ojos de aquella abominación, que era el Sekiryutei, se posaron en la blanca figura de la Kuryukou, con un movimiento más parecido al de una bestia, se abalanzó sobre un sorprendido Valí, el golpe que dio el ahora dragón negro hizo que el descendiente de Lucifer saliera despedido una distancia considerable, la armadura del Divine Dividing sufriría por primera vez daños en toda la contienda, sin oportunidad de defenderse de aquel golpe, varias explosiones de fuego negro le sucedieron después, el humo y el polvo de las detonaciones cegaron por completo a la Kuryukou, sin tomarse riesgos innecesarios se apresuró para levantar el vuelo, atravesando la espesa cortina de humo. La saeta blanca salió despedida hacia el firmamento, cuando llegó a una altura considerable, pudo vislumbrar mejor el panorama, el dragón negro tenía fijo sus orbes carmesí, de su espalda emergieron sendas alas tan negras como su armadura, pero estas estaban carcomidas dándole una apariencia fantasmal. ¿Albión qué fue lo que ocurrió? Más que una pregunta era una demanda por parte de Valí. Tal parece que Drake evitó que se activara el Juggernaut Drive, el Vanishing Dragon comentaba tranquilamente, podíamos considerar esto como una especie de balance breaker irregular. ¿Quiere decir que tú también podrías lograrlo? El peli plateado sonaba intrigado. Sería mejor no averiguarlo, el dragón blanco se negaba a la idea de su portador. La velocidad con la que ascendía la bestia era pasmosa y abrumadora, Valí se preparó para atacar con su magia demoníaca, varias ráfagas de energía salieron despedidas de sus círculos mágicos ralentizando el ascenso del otro dragón, quien simplemente ignoraba el dolor que sentía su cuerpo, aceleró más su impulso alcanzando a su presa, la cola que sobresalía en la espalda se enroscó en uno de los brazos de Divine Dividing, mientras que el otro brazo era sujetado por la bestia misma, una vez atrapada su presa, comenzó a golpear el yelmo blanco con su única mano libre. Valí sentía como su cerebro se sacudía a cada impacto que recibía, pero eso no evitó que se llevara consigo al monstruo que lo atacaba. Una vez alcanzado una altura suficiente, el portador del dragón blanco se precipitó contra el suelo haciendo que ambos chocaran con el concreto de uno de los edificios, procurando que su enemigo recibiera el mayor daño posible. El golpe fue tan potente que el edificio colapsó de inmediato, una enorme polvareda y ráfagas de viento hizo que varios de los espectadores cubrieran sus ojos para no ser cegados, el joven peli plateado salió de entre los escombros, pero ya no portando su armadura blanca. Kuroka miraba con temor y sorpresa la batalla que se libraba en estos momentos, aquella manifestación de maldad y odio había crispado sus instintos. Prácticamente deseaba irse a un lugar muy lejano para que esa criatura no le encontrase, pronto una presencia se colocó tras su espalda. Vaya vaya, la voz de Azazel alertó a la alfil renegada, pero si es Kuroka. ¿Nia? La pelinegra no sabía cómo reaccionar al verse descubierta, pero si se trata del líder de Grigori.
Parece que mi subordinado hizo su trabajo. El hombre miraba complacido el estado de las ropas de la Nekosou. ¿Sabías que estás dentro de su zona? ¿Mía? La gata se sonrojaba levemente. No sé de lo que hablas. Ese último movimiento yo se lo sugerí. Con una sonrisa confiada Azazel continuaba, basta de juegos pequeña, necesitamos tu ayuda. ¿Mi ayuda? La Nekosou se mostraba intrigada. Ya conoces a nuestro nuevo Sekiryutei, no falta mucho para que empiece a atacarnos también. Kuroka asentía a las palabras de Azazel. Michael trajo a alguien para salvar la vida de una de las personas capaces de tranquilizarlo. Señalando con su dedo le mostraba a la alfil el lugar donde atendían a Rabel. Tú, mi amiga, eres una maestra del Senjutsu y tal vez puedas evitar que tu hermana sea asesinada por su viejo camarada. ¿Quieres que te ayude a salvar la vida de alguien? Kuroka miraba desde lejos a la figura de su hermana. ¿Qué garantías tengo de que no me capturen? Ninguna. El hombre se alzaba de hombros. Pero salvarías a tu hermana de ese fatídico destino. Con pesar, la alfil renegada aceptaba la propuesta del líder de Grigori, aunque sabía que se arrepentiría con el tiempo o tal vez no. Los dos Maos ya mostraban señales de preocupación en sus rostros. La brutalidad que estaba haciendo gala el Sekiryutei actualmente era algo que ellos ya consideraban inaceptable para sus propios estándares, pero la firme decisión de Michael de que esperaran evitaba que ambos demonios combatieran en contra de enloquecido dragón. Un nuevo temblor se hizo presente y una explosión levantó los escombros del edificio. Un dragón de llamas negras se alzaba al firmamento, haciendo a más que uno tragara saliva preocupado. Bali por su parte estaba fascinado. Fácilmente el nivel que demostraba el Sekiryutei era comparable al de un demonio definitivo, algo que encontraba gratificante debido al ímpetu que estaba escalando en la batalla. Clarent. El peli plateado gritó a todo pulmón. Pronto una espada llegó hasta la mano del portador de Divine Dividing, acudiendo al llamado de su maestro. Casi al mismo tiempo el dragón negro se abalanzó sobre él, defendiéndose con el arma. Bali empezó a repeler los golpes de la enloquecida bestia. Vaya, Bali. La voz que provenía del arma sonaba divertida. Pensé que nunca me usarías por ese estúpido orgullo tuyo. Hasta yo mismo reconozco cuando algo me supera. Bali contestaba con molestia. Albion. Divide. Un aura rodeó el cuerpo de la aberración, pero curiosamente este no disminuyó la potencia del ataque, lo que sí se percataron que las llamas decrecieron unos segundos antes de recuperar su misma intensidad. La arremetida continuaba sin cuartel. El cuerpo del descendiente de Lucifer nuevamente era protegido con el balance breaker de Vanishing Dragon. Bali pasó de la defensiva a la ofensiva. La espada de la cobardía trataba de cortar el duro metal de aquella armadura negra, pero esta no cedía ante el poderío de la espada y su dueño. Con una artera patada en el abdomen, la bestia negra alejó a su presa a una distancia prudente. Pronto Bali escupió sangre, la primera que derramaba en todo el encuentro. El sabor metálico era algo nuevo para él. Si el casco no cubriera su rostro, todos notarían la sonrisa que adornaba sus facciones. Esa fue la señal para escalar nuevamente en agresividad. Cada golpe que daban hacía que se cimbrara el suelo bajo de ellos. Los pequeños truenos que emitían sus golpes se volvieron una sinfonía que ambos ejecutaban para el deleite de aquellos que los miraban. Pero repentinamente todo se quedó en silencio. Rosuei se contemplaba la herida con dedicación. Fue entonces cuando percibió que alguien se acercaba con timidez y resignación. La primera en percatarse de la presencia fue Koneko, quien debido al estrés que generaba la bestia, no pudo objetar nada en contra de la nueva persona. Con una mirada de molestia la peli blanca simplemente volcó su atención hacia el combate, el cual al parecer había parado. Me han pedido que les venga a prestar una mano. La voz de Kuroka llamó la atención del grupo que estaba por tratar la herida de Rabel. Soy una usuaria de Senjutsu. ¡Excelente! La valquiria se mostraba animada. Con esto podremos sanar la herida de esta chica. ¿A qué se refiere? Asia se mostraba curiosa ante la declaración que hacía Rosueise. Esta maldición que actúa sobre la herida, es muy parecida al del arma que mencioné. Tanto Reya como Asia asentían. Lo que realmente hace es que regresa el tiempo donde la herida fue hecha. Debido a la incompatibilidad entre teorías mágicas, es imposible que dos hechizos curativos funcionen sobre una herida. Lo que haremos será algo que desafíe la lógica. No entiendo. La Nekosou se mostraba escéptica a lo que escuchaba. Si la herida regresa a través del tiempo, ¿cómo podemos sanarla? Muy simple. La peli gris se golpeaba el pecho. Tu Senjutsu servirá para potenciar el factor curativo de la joven. Kuroka asentía, mientras que yo usaré un hechizo para eliminar la maldición y la portadora del Sacred Gear curará la herida. Las dos jóvenes se miraron entre sí, comprendiendo un poco lo que planeaba la valquiria, pero como Rey había mencionado y Rosueise también, era imposible que dos magias actúen al mismo tiempo.
Sé que están pensando que es imposible. Rosuei se sonreía con confianza, he logrado crear una nueva clase de magia que es compatible con el poder sagrado del cielo, lo que me permitirá sincronizarme con el Duilig de Alin y el Senjutsu por sí solo es la energía de la naturaleza canalizada al cuerpo a tratar, no posee ningún rasgo distintivo que cree conflicto. Ya veo, Reya se animaba a hablar, la propia naturaleza demoníaca de mi propia magia estaba interviniendo con Asia. No te preocupes Reya-san, la rubia sonreía cálidamente, de no ser por ti Rabel-chan habría muerto desde hace mucho tiempo. Bueno entonces, Rosuei se sonreía ante su idea, manos a la obra. Las tres involucradas asintieron al unísono. Kuroka colocaba sus manos sobre las sienes de Rabel, respirando con tranquilidad su cuerpo empezó a emitir un aura azul verdoso, el cual empezó a fluir de ella hacia el cuerpo de la pequeña rubia, en la espalda de la Nekosoro aparecía el círculo mágico característico de su rama de magia, de manera inesperada una tenue llama empezó a arder sobre la herida, señal de que la regeneración de los Fenex empezaba a funcionar, pero casi al instante la maldición de la hoja de Clarent actuaba sobre la herida, en ese momento Asia colocó sus manos sobre el pecho de su rey, la luz cálida del Duilig de Alin hacía por primera vez la función que todos esperaban que realizara, la maldición actuaba con más potencia. Esa era la señal para que Rosuei se actuara, colocando sus manos sobre las de Asia, un nuevo círculo mágico apareció sobre estos, runas nórdicas y letras hebreas. Giraban con sincronía y elegancia, un espectáculo entendible para aquellos que conocían la magia a profundidad. Es precioso, Lefai comentó embelesada, mientras que Momo, Reya y el resto asentían ante lo que veían. Aquel tranquilo momento fue interrumpido por el más terrible alarido escuchado por todos. Bali estaba sorprendido al notar cómo las llamas negras aparecían de entre las uniones de la armadura, guiado por solamente su instinto aquel dragón negro descendió hasta el suelo, la criatura que era la representación de Yodowisei, comenzó a golpear el suelo de manera frenética y desesperada, tanto que usaba su propia cabeza en ello. ¿Qué es lo que ocurre? Bali jadeaba ante el esfuerzo de combatir a aquella aberración. Tal parece que perdió el control sobre sí mismo, Clarent comentaba desde su forma de espada. Tenía control sobre sí mismo, el portador del Divine Dividing estaba sorprendido, tal parece que le subestime. Bali, solamente combatía en tu contra, la espada se mantenía tranquila, pero ahora todos los presentes se volverán su presa. Es una verdadera lástima, el demonio miraba con pena la patética figura de su enemigo. Una vez que cesaron las acciones de Dragón Negro, sus orbes carmesí se posaron sobre el grupo reunido de demonios y humanos, todos ellos se tensaron al ver que aquella cosa les prestaba atención fijamente, con un grito bestial arremetió en contra de ellos, ante tal amenaza Sircex y Serafall se preparaban para encarar tal peligro, las manos de Azazel y Michael les detuvieron, los dos ángeles tenían la mano echada y esperaban que sus apuestas corrieran efecto. Todos prepárense para defenderse. La férrea voz de Sona alertó al grupo, debemos retenerle mientras Rabel se repone. ¿Sí? Todos gritaron ante la orden dada por la presidenta del consejo. Akeno, Tsubaki, Lefai y Momo levanten su mejor barrera magia, Rias se unía a dar órdenes, Yuto, Carlamine y Shuelan usen todo a su disposición para protegerse. Sagi, Ruruko, Tomoe y Meguri sigan la misma orden que ha dado Rias. Sona se quitaba los lentes mientras miraba decidida hacia el frente. Shenobia e Irina, la pelirroja se volvió para encarar a los dos demonios restantes, no puedo ordenarles nada, no es mi posición pero lo que decidan hacer, la joven bajó levemente la mirada, sé que Rabel lo apoyaría, las dos jóvenes asintieron decididamente, con Echo y Gasper en dado caso que fallemos, ustedes dos huyan de ser necesario. No rías senpai, el joven Damir se mostraba serio, también soy su sirviente haré lo mejor para ayudarles. Lo mismo digo, la pequeña Nekosou notó como su hermana asentía discretamente ante la decisión tomada, Kuroka-ne-san más te vale revivir al pollo frito. Tulio y Griselda miraron estáticos como estos jóvenes demonios se preparaban para encarar algo prácticamente de otro mundo, Gabriel posó sus manos en los hombros de los dos haciéndolos que le mirasen fijamente. Vayan donde Michael y los otros, la antigua Serafín hablaba calmadamente, Jopiel tú también el cielo ya perdió una vez a un dirigente. Pero Gabriel Sama, la belleza de Dios miraba con preocupación la situación frente a ella, ¿usted qué hará? Tengo un papel que cumplir, la rubia sonreía buscando tranquilizar a su antigua subalterna, no te preocupes por una vez regresaré a mi antigua gloria.
Con una velocidad indudablemente de otro mundo, aquella bestia se acercaba al grupo mayor de demonios. Los primeros en recibirle fueron Kiba y Carlamine. Las espadas de ambos demonios fueron recibidas por los antebrazos de la criatura. Las chispas que saltaban del impacto contrastaban con el negro de la armadura. Girando sobre sí mismo, la abominación tomó el arma de Carlamine, haciendo que ésta se sorprendiera. El apéndice que sobresalía de su espalda siguió su curso, golpeando fuertemente el desprotegido rostro de la castaña ojiverde. La potencia con que salió despedida fue pasmosa, su cuerpo rodaba por el suelo vertiginosamente. La joven demonio sentía como en su carrera varios huesos se rompían sin piedad. Una vez terminado su viaje intentó pararse sin éxito. Kiba por su parte había convocado una segunda arma con la intención de defenderse y contraatacar a los golpes de su enloquecido amigo. Issei-kun reacciona de una vez. Gritó el rubio de manera desesperada pero sin recibir respuesta. La mano enguantada del dragón se acercó peligrosamente al rostro de Kiba, podía sentir el calor sofocante que emanaba de sus llamas. Con un movimiento rápido, azotó el cuerpo del caballero de Rías contra el suelo, hiriéndolo gravemente. Justo antes de que le lastimara más, Xuelan apareció en el campo de visión de dragón. Yodou-san, sé que eres más fuerte que esto. La torre de Rías trataba de golpear al peón. Ravel-sama lloraría al verte así. Con una grácil combinación de patadas y golpes de Kenpo, la demonio de ascendencia china empezaba a ganar un poco de terreno. En contra de su oponente, los golpes retumban a la lejanía producto de la fuerza que imprimía en estos gracias a sus capacidades como torre. Rápidamente Tsubasa se le unió en la arremetida, con una sincronía extraña. El karate de la torre de Sona y el Kenpo de la torre de Rías hacían que cada ataque de ellas conectara magistralmente. Issei, odio tener que lastimarte. Tsubasa miraba con cierto dolor como sus golpes realmente lastimaban a su compañero. Si tan solo te quedases quieto. Las dos torres conectaron un golpe lo suficientemente potente para alejar la amenaza de ellas. Pronto se dieron cuenta que ese sería su único error. Abriendo sus alas, el enloquecido peón se abalanzó sobre ellas. Usando la fuerza de su impulso, primero golpeó a Xuelan. El bello rostro de la chica se contorsionaba en el dolor. Sentí como su caja torácica se comprimía en el impacto y sus pulmones se quedaban sin aire. La cola de Issei se enredó en la cintura de Tsubasa, quien sorprendida fue azotada en contra de las púas que sobresalían de la espalda de la armadura. La sangre de la chica bañó al monstruo con el que se enfrentaba. Quizás fue una suerte para ella que no fuese herida de gravedad, pero estaba completamente inutilizada. Rías y Sona miraba estupefactas como el grupo con mayor poder ofensivo poco hizo en contra del oscuro Sekiryu-tei. Su grito bestial nuevamente salió de su garganta, haciendo que todos dieran un paso atrás. Sagi apretó los dientes y decidió encarar a su amigo. Con la determinación en los ojos, el peón de Sona gritó con todo su poderío. Promotion Queen. El castaño exclamó por todo lo alto. Promotion Queen. La voz de Ruruko se oyó detrás del portador de Absorption Line. Ambos peones acortaron la distancia en contra de su objetivo, quien también inició una carrera para encontrarse con ellos. Aprovechando sus capacidades como reinas, ambos jóvenes atacaron sincronizados, ya que había probado ser una buena estrategia para contener a aquella encarnación del odio del Sekiryu-tei, pero ambos peones no eran tan versados en artes marciales como las Tsubasa o Xuelan, pero su golpe se estaba haciendo el milagro de contener al monstruo. Pronto los pies del enloquecido peón fueron cubiertos con una gruesa capa de hielo, impidiendo que éste tuviera más libertad de movimiento. Ruruko y Sagi miraron al artífice de aquella magia. La mirada decidida de Sona estaba puesta sobre Issei, quien luchaba ferozmente por liberarse de su prisión. El hielo rápidamente cubría su medio cuerpo. Sagi, usa tu Sacred Gear. La Citri rápidamente ordenaba a su peón, quien sin dudarlo invocó la efigie de camaleón. Ruruko, cuando lo debilite, trata de dormirlo. De acuerdo. Gritaba la pequeña niña mientras esperaba que la estrategia planeada surtiera efecto. La lengua del Sacred Gear viajó hasta donde se encontraba el Sekiryu-tei negro, enredándose en su cuello. Pronto Sagi sintió cómo empezaba a actuar en su amigo. La energía era absorbida de manera instantánea. La cantidad que absorbía era increíble, pero extrañamente el ímpetu y la ferocidad no disminuían. Con sus manos tomó la línea que unía a ambos peones, haciéndolo acercarse hacia dueño de la armadura negra. El portador de uno de los fragmentos de Ptria se resistía inútilmente ante la increíble fuerza que su actual enemigo ejercía. Pronto el castaño sintió como era levantado de suelo y su cuerpo empezó a girar sin control.
El rostro de sorpresa apareció tanto en Sona como en Ruruko, mirando cómo Sagi daba vueltas siendo impulsado por el propio Sekiryutei. De repente Ruruko sintió el impacto de ser golpeada por el cuerpo del chico que le gustaba causándole daños a ambos. El Sacred Gear al sentir que su dueño era lastimado de gravedad, soltó el cuello del Sekiryutei, haciendo que el cuerpo de Sagi saliera volando al quedar a merced de su enemigo. Los pensamientos de Sona se congelaron al mirar la brutalidad que desprendía aquel chico al que le guardaba cierta admiración. El hielo que aprisionaba sus piernas comenzaba a quebrarse por completo. Solo necesitó un poco más de esfuerzo para que cediera. Los fragmentos de hielo volaron por todas partes, pero eso no intimidó a Sona Citri, aún con una mirada de decisión en sus ojos y una leve herida en sus mejillas causada por un fragmento de su propio hielo. Esperó con paciencia. Corriendo como un relámpago Tomoe Meguri apareció por detrás del monstruo que desafiaba a su rey. La katana de la chica se acercaba peligrosamente a la uniones de yelmo con el peto, un pudo débil que poseía con cualquier armadura, casi sin poder alcanzar su objetivo. El apéndice, que era la cola del Sekiryutei, atravesó el abdomen de Meguri. La caballero de Sona estaba estupefacta al mirar cómo su sangre bañaba la negra armadura de aquella bestia irracional. En ese momento Sona se dio cuenta del error de desafiar a alguien que no seguía alguna estrategia para combatir. Meguri escupió un poco de su sangre, el sabor de esta misma fue un disgusto para su paladar, pero no pudo objetar nada en contra de aquel que no razonaba sus acciones. Issei-kun, en verdad eres formidable. Una débil sonrisa adornó el adolorido rostro de Tomoe, aún en tu locura no lastimaste ningún órgano. Con un movimiento de su apéndice arrojó el cuerpo lastimado de Tomoe lo bastante lejos como para que no le estorbara en lo absoluto. Giró su cabeza para mirar fijamente a Sona. La joven heredera de los Citri sonrió con un poco de gracia. De alguna manera sentía respeto por el chico detrás de la armadura. Mostrando un poco de decisión en su mirada, se lanzó a enfrentar a la destrucción encarnada. Rias guardaba silencio al admirar cómo Sona enfrentaba a Issei. Su amiga de la infancia era del tipo de persona que evitaba los enfrentamientos directos. Ver que ella misma podía ser lo suficientemente brutal para pelear con su propia fuerza fue algo que conmocionó enormemente a la pelirroja. Sona daba lo mejor de ella misma. Círculos de la casa Citri aparecían en todo su combate sin dar una tregua al Sekiryutei negro, congelando el suelo, soltando lanzas de hielo que eran destruidas con la fuerza bruta de la encarnación de la destrucción. La pelinegra luchaba con fiereza, la piel que estaba orgullosa de mantenerse intacta y hermosa. Presentaba heridas y moretones de los golpes que recibía por parte de su oponente. Los nudillos de las pequeñas manos de la heredera de los Citri sangraban por los mismos golpes que se vio obligada a propinarle a Issei. Toda su corte miraban con orgullo como su rey hacía frente a tan formidable enemigo. Todos ellos deseaban vitorear su nombre, pero por sus heridas y el agotamiento tuvieron que mantener silencio. Aun cuando notaron que la pelea cambiaba de curso, el Sekiryutei comenzó a arremeter en contra de la Citri con la misma fiereza que le estaba haciendo característica en todo el asunto. Sona sentía cada golpe en toda su magnitud. Serafaya a la distancia estaba consternada por admirar el combate y no intervenir. De hecho sentía orgullo por su hermana menor. Aquella pequeña niña que siempre lloraba cuando las cosas no salían como esperaba, aquella niña que se escondía detrás de su hermana mayor al verse descubierta cuando hacía una travesura, se había convertido en un valiente mujer. Odiaba que ocurriera frente a sus ojos, pero esta era una pelea que Sona debía encarar por su cuenta aun si la perdía magistralmente. Sona Citri se arrodilló abatida por los golpes de Issei, no sentía rencor en contra de su atacante, muy profundo de su ser sabía que él mismo era una víctima de las circunstancias que le llevaron a estar en ese estado de locura. Issei, si yo hubiese sido tu novia, Sona tenía la cabeza agachada ocultando su rostro, ¿habrías reaccionado de la misma manera si algo me pasara? Aquel mensaje tenía un extraño significado, pero ella misma lo reconocía nuevamente su pecado original hacia acto de presencia en su personalidad, que más daba si su motivación era la envidia. Justo en el momento que Issei estuvo a punto de ultimar a Sona, dos nuevos oponentes se entrometían en su camino. Irina y Shinobi miraba con tristeza y dolor la figura de aquel joven, que era parte importante de su vida. Harían todo lo posible por detenerle, solo un poco más hasta que su rey despertara y detuviera esta masacre. No sabía cómo explicar este sentimiento odio, tal vez pero contra él, no lo sé. Lo más seguro sea en contra de mí mismo. Muy a su manera él tenía razón, me molestaba admitirlo, eras mi debilidad, tu sonrisa, tus ojos, tu cabello, toda tu esencia era lo que me impulsaba a seguir. Recuerdo aquella vez en la enfermería dijiste que me darías todo lo que se me había arrebatado. Lo hiciste, no sabía qué sentimiento tenía por Rias pero contigo era diferente, ella me dio una nueva vida.
Tú una razón para vivir, ahora eras la razón para destruir todo a mi paso. Siento que soy un hipócrita al desear este camino, pero imaginar los días sin ti, sin ver tu sonrisa, sin poder percibir tu aroma, ni acunarte entre mis brazos era peor que estar separados por la eternidad. Porque al menos sabría que algún día podría volver a verte. No había pretexto alguno que me detuviera, no escucho las razones que las demás me dicen. No escucho sus súplicas, no me importan sus lágrimas. Solamente quiero destruirlo todo. Porque un mundo en donde no estés no me importa, puedo sentir como tus latidos disminuyen a cada segundo que pasa. Como tu respiración es errática, como te aferras a la vida. Como yo deseo la muerte para poder acompañarte. No deseo esta conclusión, pero este es mi destino al final de cuentas. Los finales trágicos siempre han sido parte de los que portan el brazo del dragón emperador rojo. Incluso mi compañero me pide que me detenga, que no continúe con esto, que reaccione. Realmente no me importa. La mujer que amo al humano Youdou Issei murió hace tiempo, la mujer que ama al demonio Youdou Issei está muriendo. Entonces, ¿por qué yo debo continuar en este mundo? Cada golpe que doy, cada golpe que recibo no tiene ningún significado, realmente quiero que termine, cada latido que da mi corazón es más doloroso que el anterior. Puedo ver que ellas intentan detenerme, pero no entienden que no deseo ser detenido, que simplemente estoy aceptando mi verdadera persona, un monstruo sin razón, sin propósito concreto más que la destrucción. No quiero lastimarlas, pero no quiero que me detengan. Veo la decisión en el rostro de mi amiga de la infancia. Aquella tarde le confesé mi nuevo sueño, hacer felices a todos a mi alrededor. Ella tenía razón. Un sueño idiota, ¿cómo podría brindar felicidad si la mía propia desaparecía? Su fragmento de Excalibur vuela hacia mí, veo que en sus ojos no existe intención de matarme, quiero gritarle que lo haga, que si no lo intenta mi locura lo hará. Brinco hacia un lado esquivando la hoja de mimic, siento como el fuego que me rodea, me da fuerzas pero también me lastima enormemente. Tomo del brazo a Irina, con una simple presión en él, logro romperlo en dos, miro como ella soporta el dolor, en sus ojos no hay odio hacia mí, derrama lágrimas de pena por mi persona, creo que en estos momentos se ve reflejada en mí, ya que ella misma cometió el pecado de dejarse llevar por la ira, utilizar un poder mayor, abandonar lo que somos y liberar a una bestia al mundo. Siento como mi mano se acerca a su rostro, es raro en verdad, ser un espectador de la propia masacre que ocasionas, pero no tener un control sobre tu cuerpo. Veo que intenta decirme algo, pero no logro escuchar nada porque no deseo hacerlo, su figura me molesta, la saco del camino pateando su cuerpo, quisiera vomitar por la crueldad de mis acciones pero finalmente no me importa. Zenobia intenta atacarme, no detengo su arma porque no necesito hacerlo, recibo el golpe con gusto. Durandal corta el metal de la armadura, la hoja llega hasta mi carne, el dolor no me molesta y fijo mi atención en mi atacante, mi puño viaja con rapidez, golpeando su rostro una vez, otra y otra, su resistencia me asombra, quizás como al resto de las torres que me han atacado, probando ser buenos oponentes pero no lo suficiente como para realmente detener mi avance. Con una patada la quito de mi camino. Su cuerpo se aleja con fuerza, gracias a que se aferró a su espada. Esta deja mi cuerpo, mi sangre se mezcla con la de aquellos que han bañado mi coraza, pero el negro y el calor del metal producido por ese horrible fuego negro. Pronto siento una mirada posarse en mí, sus ojos azules me miran con tristeza y compasión. Su cabello rojo nuevamente evoca los recuerdos de nuestro primer encuentro, ella al final de cuentas es la detonante de toda esta locura en mi ser, solamente hay un pensamiento que me obliga a detener esta hegemonía destructiva que estoy realizando. A estas alturas solamente quedaban 3 individuos que se atrevían a interponerse en el camino, Rías Gremory sentía como el pesar sofocaba su corazón mientras que el resto miraba en silencio como antiguo sirviente y maestro se admiraban mutuamente, aquellos que no participaron en la defensa y mantenían la barrera estaban impresionados por la destrucción, el dolor y el miedo que acompañaron los pasos de Sekir Yutei, sin embargo no le culpaban de nada a Youdou Issei, el único culpable estaba en la seguridad del cielo mirando tranquilamente cómo se desarrollaban los eventos. Tan absortos estaba que nunca notaron cuando la pequeña Ai se acercó al lado de la pelirroja, su cuerpo estaba maltrecho, había heridas en su cuerpo frescas, pero sus ropas estaban intactas, era el precio que el espíritu de la espada pagaba al estar íntimamente ligada al corazón de Youdou Issei. Las orbes carmesí se posaron en la tambaleante y frágil figura de la pequeña, sorpresivamente algo había en ella que la destrucción andante se detuvo en su avance. Rías notaba ese cambio en el actuar de su antiguo peón. Bali se estaba impacientando ante el extraño giro de acontecimientos, simplemente esperaba que su enemigo terminara por aniquilar a sus nuevas presas para que posara su atención nuevamente en él.
Pero la presencia de la niña en el campo de batalla, cambiaba todo el panorama y eso no le gustaba. Cuando por fin se acercó en donde estaba Rías, pudo notar lo que la propia pelirroja ignoraba por completo. ¿Duele, verdad? Ai hablaba con suavidad mientras observaba con detenimiento el rostro de Rías Gremory. A mí también me duele. El rostro de Rías se mantenía sereno ante las palabras de Ai, pero cuando posó su mirada en el rostro de la pequeña, pudo notar como discretas lágrimas caían libremente. Él no supo en qué momento empezó a llorar, pero sabía que tenía que hacerlo. Se acuclilló hasta quedar a la altura de la pequeña niña. Los ojos dorados de Ai miraron con ternura los azul verdoso de Rías. La pequeña bajó un poco la mirada, aún su cuerpo sentía dolor por sus heridas. Fue cuando entendió algo importante: su cuerpo presentaba las heridas que sufría el corazón de Issei. Rías soltaba las lágrimas que el castaño negaba al lastimar a sus amigos. Después de Ravel, quizás la persona que más amaba a su Oni-chan, la joven frente a ella. One-chan, por favor. Ai tomó una de las manos de Rías entre las suyas. Úsame. Valí. La voz de Clarent alertó a la Kuryukou: debes de detener a esas dos. Lo sé, el descendiente de Lucifer comprendía lo que aquellas dos mujeres pretendían hacer. Casi en el instante que se preparaba a lanzarse en contra de Rías y Ai, una lluvia de lanzas de luz le impidieron su avance. El peli plateado en la armadura blanca levantó la mirada para encarar a aquel que se atrevió a ponerse en su camino. Gabriel miraba desde lo alto, con la luna a sus espaldas. Su figura era imponente. Valí notó el cambio radical que había en el aura de la antigua mujer más poderosa y hermosa del cielo. Ya no tenía solo dos pares de alas, la determinación de proteger a la princesa de la ruina carmesí y al espíritu de Excalibur Absolution, le habían permitido recuperar una parte de su poder. 3 pares de alas negras adornaban su espalda. Puede que hayas incrementado tu poder un poco. El portador del Divine Dividing se mostraba confiado, pero será imposible derrotarme. Esta pelea no se define con la victoria o la derrota. La rubia preparaba 2 espadas de luz en cada mano, sino en la apuesta de mis 2 hermanos. Veamos entonces hasta dónde les lleva esa insulsa esperanza. Valí se mostró arrogante. Prepárate, maldita desgraciada. Ambos combatientes se lanzaron para enfrentarse uno en contra del otro, mientras una luz brilló donde estaba paradas Rías y Ai. Aquel brillo había cegado momentáneamente a la Gremory y a sus 2 sirvientes que estaban cerca de ella. Pronto entre las manos de la pelirroja se encontraba Excalibur Absolution. El Sekiryutei negro dio por primera vez un paso atrás en todo este tiempo, desde que emergió de la columna de llamas negras. Gasper. Koneko. La pelirroja alertó a los 2 jóvenes demonios: vayan donde se encuentran Akeno y las demás. Pero Rías. La pequeña Nekosou se negaba a acatar esa orden. No te dejaremos luchar sola. Shirone, tienes que estar al lado de tu hermana para recibir a Ravel. Rías hablaba tranquilamente, y Gasper no puede defenderse completamente. Entiendo, pero no vuelvas a usar ese nombre. Koneko accedió de mala gana, mientras tomaba la mano de su compañero Alfil. Por favor, no mueras. Asintiendo en silencio, empezó a caminar en contra de Issei. Sus ojos mostraba determinación bajo la hoja de aquella arma sagrada. Siendo sincera con ella misma, sabía que no era rival para el actual poder de su antiguo peón, pero la pequeña Ai le había confiado su poder por alguna razón en específico. Respiró hondamente para tranquilizarse un poco. Sus alas de demonio aparecieron en su espalda. Tomando un poco de impulso se lanzó en contra del Sekiryutei. Esta vez Issei, es mi obligación salvarte, pensaba Rías mientras se acercaba hacia su oponente. La situación en el punto de vista de aquellos que no estaba combatiendo directamente era bastante desalentadora. Ninguno de ellos que su peor enemigo sería su más confiable aliado. A pesar de que no era consciente de sus acciones, el daño que había hecho en contra de todos era bastante grande, pero aún así guardaban la esperanza de que Issei recobrara la cordura y terminara con esto. La barrera que erigieron las 2 alfiles y las 2 reinas había resistido inclusive la presencia intimidante que emanaba del cuerpo del Sekiryutei negro, lo que permitió que las encargadas de restablecer la salud de Ravel continuaran sin ninguna distracción. Rey había optado por darle el resto de su energía mágica a Asia para que pudiera seguir el ritmo en el que trabajaban Rosue, Issei y Kuroka. ¿Cuánto crees que falta para que ella se reponga?, preguntaba Akeno tratando de no sonar preocupada. Solo un poco más, fue todo lo que dijo la valquiria al notar cómo la situación era apremiante. Kuroka estaba preocupándose al sentir cómo el equilibrio en la energía natural estaba alterándose. No había dicho palabra alguna sobre ese hecho, para no complicar la tarea de las otras 2 jóvenes, pero entonces sintió lo que más se temía. Pronto el flujo se volvió caótico como para que pudiera ser canalizado por ella. Koneko y Gasper arribaron al lugar. Kuroka Neesan, la voz de la pequeña hermana de Kuroka, parecía notar el problema que se había generado.
No digas ni una palabra, Shirone, la pelinegra reprendía a su hermana severamente, me pediste que la salvara y lo pienso hacer. ¿Qué ocurre? Rosueis se percató de la molestia en la voz de su compañera en esta tarea. No pasa nada, nuevamente respondía la Nekosou molesta. Apresúrate o ese monstruo terminará con nosotras. La valquiria asentía ante lo que la alfil renegada decía. Kuroka se estaba quedando sin opciones para mantener el flujo de energía natural. Respiró con resignación y repentinamente la energía natural incrementó su potencia. Pronto la herida de Ravel comenzaba a sanar, mientras que la hermana de Koneko pasaba por un cambio prácticamente imperceptible por todos aquellos que les rodeaban, no porque no se notara a primera vista, sino que estaban atentos en cómo estaban logrando su cometido. La única que sí notaba todo eso era la propia Koneko, quien bajó levemente la mirada en señal de la tristeza que estaba experimentando. Un simple instante fue lo que se necesitó para que la llama sobre la herida de Ravel ardiera con una potencia inusual, mientras que la maldición de Clarent empezaba a disminuir gracias al hechizo que Rosuei se aplicaba con todo su poder. Solo un poco más, la valquiria alentaba a sus dos compañeras, vamos, un poco más. Las tres imprimieron el último esfuerzo que necesitaban para lograr un simple y discreto milagro, como entendiendo las intenciones de sus salvadoras, la llama de los Fenex ardió a tal punto que todos tuvieron que apartar la vista ante el brillo que éste despedía. La energía que impedía la sanación de la pequeña rubia cedió consumida por el fuego del Fénix. Ravel despertaba lentamente, sus ojos azules miraron curiosos al grupo que se había abarrotado en donde estaba ella acostada. Asia no pudo contener su alegría y se abalanzó sobre el cuerpo de su rey. Asia-chan, no puedo respirar. Ravel acariciaba el cabello de su alfil mientras ésta lloraba de alegría. Ravel-chan. Ravel-chan. Asia repetía una y otra vez mientras se tranquilizaba en los brazos de Ravel. Ya, ya. Estoy bien, la pequeña consolaba tranquilamente a su sirviente, gracias por todo a todos ustedes, pero tengo algo que hacer. Todos se vieron entre sí tratando de comprender lo que dijo la recién resucitada Fénix, entonces cayeron en cuenta a lo que se refería. Espera un momento, ¿a qué no trataba de detener a la pequeña Fénix? Apenas te acabas de recuperar y el bueno. Sé que está sufriendo. Ravel se incorporaba lentamente hasta quedar de pie, ¿no es así? Asia-chan. La portadora del Builig de Alin asentía con seguridad, intentó levantarse pero sus piernas fallaron por el desgaste mágico. Ravel se acercó y abrazó a su alfil. Espera un poco por favor, la pequeña rubia habló tranquilamente, después le regañaremos todas juntas. El filo de Excalibur Absolution chocó en contra del metal de la armadura, el arma sagrada lentamente fundía el acero mientras Rias imprimía fuerza en su corte. La pelirroja hizo una nota mental en agradecerle a Okita Sensei y en enseñarle lo básico en el uso de las espadas, ya que en estos momentos era lo que estaba haciendo la diferencia entre ella y Issei. Con un alarido bestial el Sekiryutei se alejaba del filo de Absolution, la heredera de los Gremori tenía que reconocer que la espada que estaba blandiendo era algo fuera de su comprensión, cálida y poderosa al tacto. Pero también emanaba un aura tranquilizadora muy diferente al resto de las espadas sagradas. Cuidado, One-chan. La voz de Ai emanó de la espada misma alertando a la pelirroja. A pesar de la advertencia, Rias recibió un corte en una de sus piernas. La cola de Sekiryutei había aparecido de la nada mientras la chica estaba sumida en sus pensamientos. Se reprendió mentalmente para evitar futuras distracciones. La joven alzó el vuelo para ganar altura. Su enemigo imitó su acción siguiéndole de cerca. De una de sus manos una orbe de energía de la destrucción salió disparada con la esperanza de ralentizar el impulso del dragón negro. El Sekiryutei golpeaba sin miedo aquel ataque, el cual fue consumido por las llamas negras. ¿Por qué creí que funcionaría? La pelirroja comentaba en voz alta. No lo sé, Ai respondía por ella, pero era una buena idea. Nunca antes hablaste así. Rias estaba curiosa por el extraño comportamiento de la espada. Hay cosas que no sé de mí misma. Excalibur Absolution brillaba levemente. Apenas tengo un par de meses de vida, me falta mucho por aprender. Rias sonrió levemente al interactuar así con la espada. Repentinamente cambió el curso de su vuelo y se precipitó en contra de su antiguo peón. La joven heredera de la familia Gremori chocaba en contra del dragón reteniéndolo en sus brazos. Este enfurecido comenzaba a golpearle arteramente esperando que se alejara de él.
Ise, no si me entiendas, Rías hablaba mientras continuaba recibiendo el castigo, quiero pedirte perdón, la pelirroja continuaba a pesar del dolor, yo en un principio te manipulé cruelmente para que cumplieras mis objetivos, ese día que conociste a Reinare ya sabía que era un ángel caído y también cuál era su objetivo, el Sekiryutei soltaba un grito bestial, te dejé morir para que no tuviera más opción que servirme, con un amargo sentimiento Rías miraba fijamente a las orbes carmesí que eran los ojos del Sekiryutei, te necesitaba o más bien necesitaba tu poder, pero tú realmente no me importabas, te consideraba el hermano menor molesto y pervertido que suele haber en las familias, río amargamente mientras recordaba los primeros días que pasaron juntos, realmente me di cuenta de lo que realmente valías, cómo valorabas a tus amigos, cómo honrabas tus promesas. Yo era una egoísta, porque pensaba en mis propios intereses, lentamente los golpes cesaron en potencia, te esforzabas para complacerme y aún así te seguí utilizando para mi propio beneficio, Rías empezaba a llorar, sin dármelo negaba porque al final solamente serías un demonio de clase baja y yo una noble, ese era el destino que nos aguardaba, entonces ocurrió lo de Riser, maldije mi vida, mi destino, pero también maldije el haberte condenado a pelear mis batallas, el robarte tu futuro, ambos bajaron hasta tocar el suelo, quitarte tus días tranquilos, tal vez si hubiese optado a hacer las cosas como son, pero no importa. La pelirroja se alejó de un calmado Sekiryutei, mientras que este le tomó del cuello como si tratara de matarle. No habrá manera de compensarte de mi parte por todo tu sufrimiento, Rías soltaba a Excalibur Absolution mientras el Sekiryutei apretaba su cuello, si sirve para que calmes tu ira mátame. ¿Sabes una cosa? Una voz sorprendió a ambos contendientes, para nada te queda el papel de heroína trágica. Ravel Fennec se acercaba con lentitud a los dos, su apariencia denotaba el estado mental que tenía en esos momentos, ella misma sentía la culpa que carcomía a Rías cuando estuvo completamente cerca de la figura que era su prometido, acarició levemente la sección del yelmo que correspondía a la mejilla. Yo también te pido perdón, Issei, Ravel hablaba solemnemente, por el gran amor que tienes por mí. Dejaste que el odio te consumiera, la pequeña rubia empezaba a llorar, terminaste por lastimar a las personas que eran importantes para ti, la joven Fennec se recomponía, pero no te preocupes, jamás me alejaré de tu lado. RVL, la voz de Issei por fin se escuchó detrás de esa armadura oscura, no fue tu culpa, Ravel se acercó lo suficiente para besar el yelmo de aquel balance breaker. Tras ese acto la armadura se requebrajó por completo, revelando el maltrecho y herido cuerpo de Issei. En ese momento el castaño soltó a Rías, quien junto con Ravel abrazaron contentas al joven que había recuperado la conciencia. Joen, el castaño sentía la carga de la culpa por todo lo que hizo hasta ese momento, en verdad lo siento. No te preocupes, Rías trataba de consolar al dolido joven. Rías senpai tiene razón, la rubia secundaba a la Gremory, ya tendrás tiempo de recibir tu regaño y castigo. ¿Qué dices? Issei se mostraba preocupado por la amenaza de su prometida, me vas a castigar. No te va a doler mucho, la sonrisa honesta de Ravel no infundía mucha confianza. Issei rió nerviosamente ante el extraño comportamiento de su futura esposa, lentamente llevó su mirada a su Sacred Gear, el estado del Boosted Gear era deplorable por no decirlo de otra manera. Draiga. Issei se temía lo peor ante el panorama del estado del guante. ¿Sabes una cosa, mocoso de mierda? El dragón Gales se mostraba muy molesto, eres el idiota más suertudo que conozco. ¿Eso es un halago? El castaño miraba con desconcierto la esfera esmeralda del guante. Tómalo como desees, el dragón comentaba agotado, aún tenemos que derrotar a la Kuryukou, pero tenemos un problema entre manos. Creo imaginármelo, el castaño se mostraba serio, y en parte es mi culpa. Tanto Ravel como Rías miraban con preocupación la conversación que el dragón e Issei sostenían uno con el otro, suspirando con pesadez el castaño soltó su deducción. El balance breaker está dañado a tal grado que es imposible usarlo, las dos jóvenes sudaron frío ante esas palabras dichas por el castaño. Vaya que te has metido en un problema, Issei-kun. Ai hablaba con un extraño tono de voz, cosa que hizo que Issei mirara con sorpresa la actitud de la espada. Ha pasado un poco de tiempo desde que nos vimos la última vez. No te preocupes, solamente soy un eco de la original. Entiendo, el castaño se mostraba un poco dolido ante las palabras de su familiar, pero me imagino que tienes una sugerencia. ¿Recuerdas lo que te dije aquella vez? La espada flotaba frente a los sorprendidos demonios. ¿Crees en los milagros? Creo en ellos, Issei contestaba con seguridad en su voz. ¿Qué necesitas que haga? Absórbeme dentro de tu Boosted Gear, la voz de Ai sonaba segura ante lo que sugería, y simplemente invoca tu balance breaker. Entiendo, gracias. El castaño tomaba su fragmento de Excalibur para realizar lo que este mismo le pidió. Descansa bien.
Me alegra ver que te encuentras bien, Ai respondía muy tranquila, sé feliz y hasta siempre mi amado Issei. Excalibur Absolution se convirtió en miles de pequeñas orbes de luz, las cuales viajaron hasta el guante que representaba el Boss Gear. Casi instantáneamente este mismo cambio de apariencia, ya no era tan voluminoso como antes, su diseño aunque similar en esencia, le recordaba a un guantelete más moderno, la orbe esmeralda aún estaba presente pero una segunda más pequeña de ámbar apareció debajo de ella, donde ahora el fuego del Ignition Mode salía por los lados del guante, reemplazando los dos picos que anteriormente tenían. Ravel y Rías estaban asombradas por la increíble transformación que había sufrido el guante del dragón emperador, Issei dio un par de pasos para alejarse de las dos jóvenes. Ravel, Rías, Issei hablaba seriamente, voy a terminar con esto. De acuerdo, Issei, la pelirroja fue la primera en responder, da tu mejor esfuerzo. Issei, Ravel guardaba silencio unos instantes, derrótalo de una buena vez, la prometida de Issei sonreía mientras le mostraba su puño. Asintiendo a los deseos de las dos mujeres, Gyodou Issei respiró profundamente para poder pronunciar las palabras que cambiarían nuevamente su vida, pero sorpresivamente no solo fue él quien las pronunció solamente, la voz de Drake y la pequeña Ai también fueron escuchadas por todos los presentes. Balance Breaker. Continuará.